Aquella tarde, Lola, una joven mujer de carácter firme, llegó a la comisaría, delegación, para tramitar su licencia de conducir. Pero ¿quién iba a imaginar que su intención se transformaría en una batalla feroz cuando un policía intentó abusar de su poder para pedir dinero extra, la famosa mordida? La tensión escaló hasta que Lola tuvo que luchar por la justicia. Aquella tarde el sol brillaba implacable sobre la ciudad, un cielo azul sin nubes y un calor sofocante que se arrastraba a lo largo del pavimento de asfalto. En medio del bullicio de la actividad vespertina, una mujer llamada Lola caminaba con paso seguro hacia la delegación de policía. Lola, una joven de 25 años, tenía una apariencia que robaba miradas. Su cuerpo era atlético, con una postura erguida que irradiaba un aura de autoconfianza. Llevaba puesta una camiseta de tirantes azul ajustada que resaltaba su figura, mientras que unos pantalones de mezclilla negros se ajustaban perfectamente a sus piernas. Su cabello negro y largo estaba atado pulcramente hacia atrás en una coleta, añadiendo una impresión de limpieza y orden. Aunque la tarde era abrasadora, Lola se veía fresca, caminando con un propósito claro. El viaje a la delegación no era un viaje cualquiera para Lola. Había estado posponiendo durante mucho tiempo el trámite de su licencia de conducir. Pero finalmente, ese día decidió terminar con eso. En medio del calor y el polvo que volaba por el aire, Lola se sentía segura de que esto era solo un asunto administrativo que terminaría sin contratiempos. Sin embargo, en el fondo de su mente, era consciente de que las oficinas gubernamentales a menudo eran lugares donde la justicia podía ser puesta a prueba. Lola conocía las historias sobre oficiales que pedían dinero extra o ralentizaban el proceso sin razón, historias que ya había escuchado demasiadas veces. Pero apartó esos pensamientos negativos. Solo quiero que todo termine rápido, murmuró para sí misma mientras caminaba con firmeza hacia la entrada de la delegación. Al llegar a la oficina, Lola fue recibida inmediatamente por un ambiente ajetreado. Personas de todos los ámbitos de la vida estaban sentadas en largas bancas esperando su turno con rostros cansados. Algunos oficiales se veían yendo y viniendo, ocupados con sus tareas. Lola se detuvo un momento para observar la situación a su alrededor. Respiró hondo, reuniendo su ánimo. Ese día Lola llegó con la esperanza de que todo saliera según el procedimiento. No sabía que esa tarde sería el comienzo de un evento que pondría a prueba su valentía y sus principios. Con paso firme, se acercó a la ventanilla de registro, llevando todos los documentos que había preparado ordenadamente. Sin embargo, sin darse cuenta, una gran prueba la esperaba detrás del escritorio de servicio. Después de esperar un rato en la sala de espera abarrotada, Lola finalmente fue llamada a un escritorio de atención. Allí estaba sentado un policía llamado Oficial Ramírez, un hombre de 40 años de cuerpo robusto con una barriga prominente que sobresalía debajo de su uniforme. Ramírez parecía relajado, sentado recostado en su silla. Ambas manos descansaban sobre el escritorio mientras jugaba con un bolígrafo. Su cara era redonda, sus mejillas regordetas, y pequeñas gotas de sudor se veían correr por sus sienes debido al calor de la tarde. A pesar de que la habitación tenía aire acondicionado, su expresión estaba llena de confianza. Un rostro que describía a alguien acostumbrado a tener el control de la situación. Cuando los ojos de Ramírez se encontraron con los de Lola, la saludó con un tono que sonaba amable, aunque su sonrisa se sentía un poco forzada. «¿Ya están listos todos los documentos, señorita?», preguntó Ramírez, con una voz grave y un tono monótono que sonaba a pura formalidad. Lola, que desde el principio había preparado todos los documentos con pulcritud, se los entregó inmediatamente a Ramírez. Con movimientos lentos, Ramírez revisó los documentos. Sus ojos barrieron rápidamente cada hoja, pero entretanto, su mirada de vez en cuando se desviaba hacia Lola con una expresión difícil de interpretar. Lola permaneció erguida frente a él, sin mostrar emoción alguna, solo seriedad. Sabía que este procedimiento no tardaría mucho y solo quería que todo terminara lo antes posible. Sin embargo, había algo en la actitud de Ramírez que comenzó a hacer sentir incómoda a Lola, su forma de mirar o tal vez su manera de comportarse, que se sentía demasiado relajada para alguien que estaba cumpliendo con un deber oficial. Después de terminar de revisar los documentos, Ramírez los puso de nuevo sobre la mesa.
pero en lugar de continuar directamente con el proceso de la licencia, se recostó en su silla con tranquilidad mientras cruzaba los brazos sobre su pecho. Parece que hay algo que podemos agilizar aquí, señorita, dijo con un tono que sonaba ligero, pero había una intención implícita detrás de sus palabras. Lola frunció el ceño, sin captar inmediatamente su intención. Ramírez continuó, si usted quiere, podemos arreglar para que la licencia salga rápido. Pero ya sabe cómo es esto, hay un costo adicional. Su tono de voz cambió a uno más bajo, como alguien que ofrece un trato secreto. Los ojos de Ramírez miraron fijamente a Lola, como desafiando su reacción, mientras su sonrisa se ensanchaba. Pero Lola no mostró signos de intimidación. Su rostro permaneció frío y en su interior ya sabía que esto no era un asunto cualquiera. Este era el momento en el que debía decidir, callar y seguir este juego sucio o luchar. El proceso que inicialmente transcurría con normalidad comenzó a cambiar de rumbo cuando Ramírez lanzó una declaración sorprendente. Después de revisar los documentos de Lola, miró a la mujer con ojos calculadores y luego se recostó en su silla relajadamente. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Una sonrisa que no mostraba amabilidad, sino que estaba llena de intenciones ocultas. Mire, señorita, dijo lentamente con un tono de voz más bajo, como si quisiera mantener esta conversación en secreto. Si quiere que el asunto sea rápido, podemos arreglarlo. Pero, por supuesto, hay una pequeña mordida de por medio. Ramírez lo dijo como si fuera un procedimiento habitual, algo que ya se había convertido en costumbre en ese lugar. No había duda ni vergüenza. Ni siquiera intentaba ocultar sus intenciones. Ramírez continuó con calma. Sus ojos no se apartaban de Lola. Se inclinó un poco hacia adelante creando la impresión de que estaba ofreciendo un acuerdo especial. Usted sabe que nuestro sistema a veces suele tener problemas. Si no hay una ayuda extra, el proceso puede tardar mucho. Pero si usted quiere dar un poco de atención, pues todo puede terminar más rápido. Sin complicaciones, sin dar vueltas. Su tono de voz sonaba como el de alguien que está ayudando. Pero había una sensación de superioridad que claramente emanaba de su actitud. Quería asegurarse de que Lola entendiera quién tenía el control en esta situación. La oferta no era solo sobre dinero, sino también sobre poder. El poder que usaba a su antojo contra personas como Lola que necesitaban un servicio. La habitación se sintió más silenciosa en medio de su conversación. Ramírez, con su cuerpo robusto, se sentó recostado relajadamente en su silla, mientras la pequeña sonrisa en su rostro se hacía más amplia. Estaba seguro de que su oferta sería aceptada. Como muchas otras personas que quizás se habían sometido antes. Nos ayudamos mutuamente, ¿no? Yo le facilito las cosas, usted me da un poco de comprensión, añadió mientras golpeaba el bolígrafo sobre la mesa, creando un ritmo lento que casi hacía que la presión de la situación se sintiera más fuerte. A sus ojos, Lola era solo una de las muchas personas que venían allí con una necesidad que él podía aprovechar. No tenía prisa, dándole tiempo a Lola para digerir la oferta mientras disfrutaba de la satisfacción de sentir que tenía el control total de la situación. Al escuchar la petición descarada que salió de la boca de Ramírez, Lola se quedó quieta un momento. Miró al hombre con una mirada penetrante, tratando de asegurarse de que lo que acababa de escuchar no fuera solo un malentendido, pero la expresión relajada de Ramírez y su sonrisa llena de confianza confirmaron sus sospechas. Realmente estaba pidiendo una mordida. Algo que claramente violaba la ley e iba en contra de los principios de Lola. La respiración de Lola comenzó a sonar más pesada, pero no mostró signos de miedo. Con voz firme y un tono estable, Lola dijo, disculpe, oficial. No voy a dar dinero extra por algo que debería ser mi derecho. Lo que usted pide no es correcto y sé que esto viola la ley. Las palabras directas y sin rodeos de Lola sorprendieron a Ramírez. Aunque trató de ocultarlo detrás de su leve sonrisa, Lola no se detuvo. Allí continuó su discurso con un tono cada vez más agudo y lleno de valentía. Si usted insiste, no me voy a quedar callada. Me aseguraré de que todos sepan lo que pasa aquí, en las redes sociales, al público, incluso a sus superiores.
Estoy segura de que no es la primera vez que usted hace esto y no voy a permitir que siga aprovechándose de su poder a su antojo. Sus ojos miraban directamente a Ramírez sin una pizca de miedo. Esa frase no era solo una amenaza, sino una promesa clara de que Lola actuaría si seguía siendo presionada. La habitación pareció congelarse después de que Lola terminó de hablar. Algunas personas alrededor de las mesas comenzaron a mirar hacia ellos, aunque nadie se atrevía realmente a intervenir. Ramírez, que al principio estaba lleno de confianza, ahora parecía comenzar a perder la calma. Su mirada se volvió fría, pero también parecía ofendido por la audacia de Lola. No mucha gente se atrevía a hablarle así, y mucho menos frente a sus compañeros de trabajo. Sin embargo, a Lola no le importaba la reacción de Ramírez. Para ella, esto era una cuestión de principios, de luchar contra la injusticia. Y no retrocedería aunque la situación se calentara cada vez más. El ambiente, que antes era solo una conversación casual, ahora se transformó en una tensión real y todos los ojos en la sala comenzaron a dirigirse lentamente hacia ellos. Las palabras firmes de Lola y su amenaza tan directa hicieron hervir la sangre de Ramírez. Llevaba mucho tiempo haciendo su trabajo de una manera llena de manipulación y casi nunca había nadie que se atreviera a desafiarlo así. Además, esta vez quien lo hacía era una mujer joven en su propia oficina frente a sus colegas. Su orgullo se sintió inmediatamente desgarrado. Su rostro, que originalmente estaba relajado, ahora se tornó serio. Su mandíbula se tensó y sus ojos comenzaron a entrecerrarse. Se sentía no solo rechazado, sino también humillado. La ira se acumuló lentamente en su pecho e intentó contenerla para no explotar. ¿Quién te crees que eres para hablar así aquí?, dijo con un tono bajo pero lleno de amenaza mientras miraba a Lola con una mirada penetrante. Ramírez nunca imaginó que alguien que solo venía a tramitar una licencia se atreviera a hablarle tan valientemente. Estaba acostumbrado a personas que bajaban la cabeza y obedecían sin hablar mucho. Especialmente cuando ofrecía un atajo para acelerar el proceso. Sin embargo, Lola era diferente. Esa mujer no solo rechazó, sino que también amenazó con difundir lo que sucedía. Para Ramírez esto no era solo cuestión de dinero extra, sino de su autoridad que estaba en juego. Se levantó lentamente, su cuerpo robusto se movió con movimientos llenos de presión, mirando a Lola desde arriba con una mirada cada vez más oscura. El ambiente en la habitación cambió drásticamente. La tensión se sentía colgando en el aire. Algunas personas que estaban en la sala comenzaron a mirar con curiosidad, pero seguían sin atreverse a intervenir. Ramírez intentó reprimir su emoción, pero cada segundo que pasaba solo hacía que su ira aumentara. «¿Escuchaste, niña?», dijo con una voz más fuerte. Lo suficiente para llamar la atención de varias personas en la sala. Si crees que puedes hablar así a tu antojo aquí, estás muy equivocada. Este es mi lugar. Yo soy el que manda aquí. Si yo digo que este proceso puede ser rápido o lento, ese es mi asunto, no el tuyo. Su mano golpeó la mesa con fuerza, haciendo que varias personas a su alrededor se sobresaltaran. Ramírez sentía que debía reafirmar su posición, debía mostrar que él era la parte con poder. Sin embargo, a pesar de que su tono de voz estaba lleno de amenazas, Lola permaneció erguida frente a él, sin mostrar signos de intimidación. Al contrario, la actitud tranquila de Lola solo aumentaba el fuego de la ira dentro de él. Para él, esto era un insulto que no podía permitirse y sentía que debía controlar esta situación de inmediato. De cualquier manera, la tensión en la habitación finalmente alcanzó su punto máximo cuando la emoción de Ramírez realmente explotó. Después de escuchar el rechazo y la firme amenaza de Lola, sintió que no solo había sido rechazado, sino también insultado en su propio lugar de trabajo. Las palabras de Lola seguían resonando en su cabeza, quemando su ira hasta perder el juicio. Con un movimiento brusco, Ramírez se levantó de su silla. Su cuerpo robusto sacudió la mesa que tenía enfrente. Su rostro se puso rojo de ira. Su mandíbula se endureció y su respiración se agitó. «Eres una maleducada, ¿verdad? ¿Cómo te atreves a hablar así aquí?», gritó con una voz que resonó en la habitación. Las personas que esperaban en la sala se quedaron calladas. Algunos incluso parecían contener la respiración,
dándose cuenta de que algo malo estaba a punto de suceder. Sin darle a Lola la oportunidad de responder, Ramírez, ya dominado por sus emociones, lanzó un golpe fuerte hacia su rostro. El puño de Ramírez aterrizó de lleno en la mejilla de Lola, haciendo que el cuerpo de la mujer se tambaleara un poco hacia atrás. El sonido del impacto se escuchó claramente, rompiendo el silencio de la habitación. No solo eso, el golpe hizo que sangre fresca fluyera inmediatamente de la nariz de Lola, goteando al suelo rápidamente. Lola se llevó una mano a la cara, sintiendo el líquido caliente que ahora corría por su piel. Sin embargo, a pesar de que su rostro estaba herido y su sangre corría, Lola permaneció erguida en su lugar. Miró a Ramírez con ojos llenos de valentía, sin el más mínimo miedo. Esa mirada no solo mostraba dolor, sino también una resistencia que no vacilaría aunque fuera golpeada. Ramírez, que al principio se sintió satisfecho después de lanzar el golpe, se enfureció aún más al ver que Lola no mostraba signos de rendirse. En su mente, Lola debería tener miedo, debería retroceder, debería pedir perdón. Pero lo que veía era a una mujer que permanecía firme mirándolo como si él no fuera más que un cobarde que dependía de la violencia. La situación en la habitación se volvió cada vez más tensa. Algunas personas que presenciaron el incidente parecían sorprendidas, mientras que otras solo podían permanecer en silencio, sin atreverse a moverse. El propio Ramírez se veía cada vez más inquieto, pero también más agresivo. Su rostro estaba lleno de ira, pero detrás de eso había un miedo que comenzaba a surgir. Miedo a las consecuencias de sus propias acciones. Sin embargo, en medio de todo eso, Lola permaneció de pie con la cabeza en alto, demostrando que no permitiría ser tratada así sin luchar. El dolor que recorría su rostro no hizo retroceder a Lola. Al contrario, el fuerte golpe de Ramírez solo encendió su espíritu de lucha. Con la sangre aún fluyendo de su nariz, Lola apretó los puños con fuerza. Su cuerpo se tensó y sus ojos miraron fijamente a Ramírez. No iba a permitir que la trataran así sin resistencia. En un instante, Lola avanzó con una valentía extraordinaria, levantando la mano y lanzando el primer golpe al rostro de Ramírez. El puño aterrizó justo en la mejilla del hombre robusto, haciéndolo tambalearse hacia atrás. Ramírez, que no esperaba que Lola contraatacara, se sorprendió. Pero antes de que pudiera reaccionar, Lola ya había lanzado un segundo golpe, esta vez más fuerte, directo a la mandíbula. La habitación que antes estaba llena de tensión ahora se convirtió en un caos. Las personas que presenciaban el incidente estaban atónitas, sin poder creer que una mujer joven como Lola fuera capaz de enfrentarse a un policía con tanta ferocidad. Pero a Lola no le importaba. Ella continuó atacando, lanzando golpes repetidos al rostro y cuerpo de Ramírez. Cada golpe que lanzaba estaba lleno de ira y dolor. No solo por el trato brusco que acababa de recibir, sino también por el asco hacia la injusticia que había presenciado durante tanto tiempo. El rostro de Ramírez comenzó a magullarse, la sangre fluía de la comisura de sus labios, y su gran cuerpo comenzó a perder el equilibrio. Intentó protegerse con ambas manos, pero los ataques de Lola eran demasiado rápidos y fuertes para ser detenidos. Ramírez finalmente cayó en su silla jadeando. Su rostro estaba lleno de heridas y moretones. Ya no parecía la figura poderosa, sino alguien que acababa de perder el control de la situación. Lola se paró frente a él. Su respiración estaba agitada, sus manos aún apretadas con fuerza y la sangre de su nariz se mezclaba con el sudor que corría por su rostro. No dijo nada, pero su mirada fue suficiente para demostrar que no permitiría que nadie más la menospreciara. La habitación estaba en silencio, solo se escuchaba la respiración pesada de Ramírez y Lola. Los testigos en la sala no se atrevían a moverse. La mayoría estaba demasiado sorprendida para reaccionar. En ese momento, Lola había demostrado que no era alguien con quien se pudiera jugar, ni siquiera por alguien que tenía poder como Ramírez. El alboroto que ocurrió en el escritorio de atención finalmente atrajo la atención de los otros policías que estaban en la comisaría. Sonidos de golpes, gritos y respiraciones pesadas llenaron la habitación, haciendo que el ambiente, que originalmente solo estaba lleno de filas y pequeñas conversaciones, se convirtiera en el centro de atención.
Los policías que inicialmente estaban ocupados con sus respectivas tareas comenzaron a detenerse y girar hacia Lola y Ramírez. Algunos de ellos incluso se acercaron más tratando de asegurarse de lo que realmente estaba sucediendo. Sin embargo, la escena que vieron los dejó atónitos. Ante sus ojos, una mujer joven estaba de pie con el rostro cubierto de sangre pero llena de valentía. Mientras tanto, uno de sus colegas, Ramírez, estaba desplomado en su silla con el rostro amoratado y golpeado. Era una escena que nunca imaginaron que ocurriría en su lugar de trabajo. Nadie se movió inmediatamente para intervenir. Los policías estaban atrapados en una confusión real. ¿Cómo era posible que alguien como Ramírez, conocido por ser un hombre duro y lleno de confianza, pudiera ser golpeado brutalmente por un civil, y una mujer además? No sabían cómo reaccionar. Por un lado, Ramírez era su compañero de trabajo y se suponía que debían defenderlo. Pero por otro lado, la acción de Ramírez de iniciar la violencia contra un civil claramente excedía los límites del deber de un policía. Intercambiaban miradas, tratando de leerse la mente unos a otros, pero nadie se atrevía a dar el primer paso. El miedo a las consecuencias de involucrarse en esta situación complicada los convirtió en meros espectadores. Aunque sabían que la tensión aumentaba, algunos de ellos comenzaron a susurrar entre sí tratando de averiguar qué había sucedido realmente antes de que estallara este alboroto. Algunos miraban a Lola con admiración por su valentía, mientras que otros la miraban con cautela, temiendo que la situación empeorara. Sin embargo, todos sabían una cosa: este incidente no podía tomarse a la ligera. Cualquier cosa que hicieran o dejaran de hacer en este momento seguramente tendría grandes consecuencias. Pero aún así, ninguno de ellos dio un paso adelante de inmediato para detener lo que estaba ocurriendo. Solo se quedaron parados en sus respectivos lugares, en silencio y confundidos, dejando que la tensión en la habitación colgara sin una dirección clara. Aunque eran agentes de la ley, en ese momento parecían más observadores que no sabían qué hacer. En medio del caos y la tensión que aumentaba, se escuchó el sonido de pasos pesados acercándose al centro del alboroto. Esos pasos pertenecían a un hombre con uniforme impecable y rangos claramente visibles en sus hombros, el comandante de la delegación. Su rostro estaba serio, con arrugas en la frente que mostraban firmeza y al mismo tiempo impaciencia. Caminó acercándose con una mirada penetrante, haciendo que el ambiente previamente ruidoso comenzara a calmarse. Los policías que antes solo estaban parados en silencio se apartaron de inmediato para darle paso al hombre para que se acercara a Ramírez y a Lola. Con un tono de voz bajo pero lleno de autoridad, el comandante dijo: ¿Qué está pasando aquí? Su voz resonó en la habitación haciendo que todos los presentes, incluidos Lola y Ramírez, se volvieran inmediatamente hacia él. El ambiente se volvió silencioso al instante, como si todos contuvieran la respiración. El comandante se paró entre ellos mirando a Ramírez, cuyo rostro estaba magullado y golpeado, y luego desvió su mirada hacia Lola, que aún permanecía erguida con sangre fluyendo de su nariz. Su rostro no mostraba expresión de simpatía, sino la firmeza de un líder tratando de entender una situación complicada. Ordenó a Lola y a Ramírez que explicaran qué había sucedido realmente. Ramírez, que sonaba nervioso, intentó defenderse. Pero su explicación sonaba poco convincente. Por otro lado, Lola, con tono firme y sin dudar, explicó cómo comenzó todo. Contó sobre la petición de la mordida por parte de Ramírez y cómo fue golpeada cuando se negó. El tono de voz de Lola, lleno de valentía, hizo que algunos policías que escuchaban se quedaran callados. Pero el comandante mantuvo una expresión neutral. Escuchó a ambas partes atentamente. Aunque era claro que la historia de Lola tenía mucho más sentido en comparación con la defensa de Ramírez, que sonaba inconsistente. Después de escuchar todas las explicaciones, el comandante respiró hondo y tomó una decisión rápida pero firme. Decidió entregarle la licencia a Lola de forma gratuita. Una decisión que sorprendió inmediatamente a Ramírez y a los otros policías en la sala. Sin embargo, antes de entregar la licencia, miró a Lola fijamente y dijo: «Voy a resolver este problema internamente, pero tú no puedes difundir este incidente en ningún lado. Digamos que esto termina aquí y no necesitamos alargar más este problema». Su voz era fría, llena de un tono de advertencia.
como si quisiera asegurarse de que Lola entendiera las consecuencias si violaba esa orden. Lola solo guardó silencio, no dio ninguna respuesta, pero la mirada en sus ojos mostraba que no estaba completamente satisfecha con esa decisión. Recibió la licencia con manos temblorosas, no por miedo, sino por la ira y la injusticia que sentía. A pesar de eso, sabía que por el momento debía irse y dejar ese lugar antes de que la situación se calentara más. Lola salió de la delegación con pasos pesados pero aún así erguidos, a pesar de que su rostro estaba lleno de sangre que fluía de su nariz y sus labios partidos. Su respiración aún estaba agitada, no solo por el dolor físico, sino también por la ira que seguía ardiendo en su pecho. En su mano sostenía la licencia que acababan de darle. Pero ese objeto no le traía ninguna satisfacción. Al contrario, se sentía como el símbolo de una victoria amarga, resultado de una lucha contra una injusticia que no debería haber ocurrido. Lola se detuvo un momento frente a la puerta, limpiándose la sangre de la cara con la mano. Pero el líquido rojo seguía fluyendo, manchando la camiseta azul que llevaba puesta. La gente afuera de la delegación que la veía solo podía quedarse atónita. Algunos de ellos susurraban entre sí, pero nadie se atrevía a acercarse. A Lola no le importaba. Siguió caminando, con la cabeza en alto, mirando hacia el frente. Aunque por fuera parecía fuerte, en su corazón, Lola se sentía decepcionada y asqueada. Había conseguido la licencia que necesitaba, pero el proceso estuvo lleno de acoso, violencia y amenazas. La injusticia que acababa de vivir la hizo aún más consciente de que el sistema existente estaba roto, lleno de personas como Ramírez que aprovechaban su poder para oprimir a la gente común. Sin embargo, Lola no dejó que esa molestia la destruyera. Al contrario, se sintió cada vez más segura de que no podía dejar que este incidente pasara así como así. En su corazón juró que lo que le sucedió no debía pasarle a nadie más. Sabía que luchar contra el sistema era algo difícil. Pero Lola también sabía que callar significaba permitir que la injusticia continuara. No se quedaría callada. Debía encontrar una manera de revelar la verdad. Mientras continuaba caminando alejándose de la delegación, la sangre en su rostro comenzó a secarse, dejando una mancha roja oscura que pintaba cuán dura fue su lucha ese día. Aunque su cuerpo se sentía cansado, su mente seguía llena de valentía y determinación. Cada paso suyo era un paso hacia el cambio. Al menos para ella misma. Lola era consciente de que este incidente era solo una de las muchas historias similares vividas por otros y no permitiría ser una víctima que se queda callada. Ese día, aunque su cuerpo estaba herido, Lola dejó la delegación con una cosa que nadie podía arrebatarle. La valentía para luchar contra la injusticia, cualquiera que fuera el riesgo. Bajo el sol abrasador, Lola desapareció. En medio de la multitud, llevando heridas,